He hablado con una de tus compañeras, Brittany. Hoy te llamará para que se reúna. Por favor, no faltes. La madre de Andrew me coordinó una cita con ella y ya nos vimos. Hemos sacado los cálculos de tus notas y aún puedes rescatarte, salvar tu beca y volver al camino por el que luchaste desde que aprendiste a leer. Fue la primera vez que le grité. Supongo que en algún punto me sentí frustrada. Estaba teniendo contacto diario con dos niños cuando jamás tuve hermanos. En mi casa, Sergio y Claudia, e incluso mis padres, siempre respetaron mi espacio. Mis mejores amigos también lo hacían. Si necesitas llamar a alguien, puedes hacerlo. Te espero, me dijo Belén, y le tomé la palabra. Mi llamada con Brittany fue rápida. Me dijo que iríamos a la montaña, que todavía podía recuperar mi carrera y que iba a ayudarme. Quedamos a las 3 de la tarde. Buenas, buenas, sean bienvenidos a Brujas Verdes. Continuamos con la lectura del libro 2, El capricho de amarte. En la escena, Julie Dash, pasado. Me desperté temprano y me puse ropa deportiva. Cogí un suéter de Sophie y me puse la capucha, pensando en ella, en que hasta lo más mínimo, como su olor, era algo que se había vuelto tan indispensable para mi vida. Su forma de vestir, desenfadada, cómo tardaba 10 minutos en alistarse y siempre era la que más resaltaba en los lugares. La forma en la que intervenía, casi educada, pero a la vez potente, que hacía que todos quisieran escucharla. Ella me había escogido, justo lo opuesto, con mi poca paciencia para explicar un punto, o en las escasas ganas para comunicarme o ser sociable. Con Sofía Pierce sí me gustaba hablar. Con ella las conversaciones básicas se volvían importantes. Y esa tarde, de cierto modo, una parte de mí sentía que la estaba traicionando. El encuentro con Belén fue en un parque que ella escogió. Belén, nos vemos temprano, si puedes a eso de las 11 de la mañana, porque a la 1 daré una clase de meditación. Ese mensaje lo dejé en visto. Me fui a trotar tratando de que mis pensamientos se ordenaran. Eran muchas las razones que me decían que no era necesario verla. Pero por otro lado, ni siquiera se trataba de mí, sino de Sofía, y quería saber qué era tan importante. Belén, solo quiero que sepas la verdad y luego, con base en eso, tomes tus decisiones. Fue su último mensaje con la ubicación y unos puntos de referencia para encontrarla. Ese mismo día recibí un mail de mi madre, que me puso la cabeza cuesta arriba. Querida hija, evito pensar en nuestra conversación, pero fragmentos de ella me atormentan. En principio no me gustaría que tergiverses mis palabras. No tengo ningún inconveniente personal con la compañía que escogiste para tu vida. Al contrario, intento ayudarte a que la ayudes, y por eso te di la idea de que expusiera su arte. Mentiría al decirte que no concibo talento en su arte, puesto que algunos colegas se interesaron en 2 de sus cuadros, e incluso tu padre optó por comprar 2 para la decoración de su oficina. Ninguno pone en duda tus enajenadas palabras sobre que ella puede coleccionar más billetes que nosotros. Querida hija, no es una cuestión de colección, sino de supervivencia. Sofía Pierce ha vivido atravesando mucho dolor. Su madre no está a su lado, pero la tuya sigue aquí y te ama. Ella no ha tenido una familia desde hace algún tiempo, pero la tuya es tu soporte y es para ti. Eres mi pequeña y el motivo por el que cada día quiero ser mejor. Eres mi orgullo y me duele profundamente ver cómo involucionas. Sé que mis palabras carecen de tacto. Mi fuerte no son las palabras, ni mucho menos medirlas para no herir. Trataré de mejorar, porque no quiero perderte. Julie Dash, desde que tienes uso de razón, tu mayor sueño ha sido el que estás viviendo, pero ahora se está desmoronando frente a ti. El día que perdí mi primera vida, ella se llamaba Alice, tenía 7 años y necesitaba una operación a corazón abierto. Aún así, fallé. Te he repetido su historia muchas veces,
porque la primera vida que se va en tus manos te hace sentir miserable, que tus capacidades son inocuas en un mundo que exige más. Yo quise retirarme, quise irme lejos, fuera de todo lo que pudiera dañar. Me repetían que no había sido mi culpa, pero aún recuerdo el momento cuando dictaron su muerte. El quirófano helado y yo petrificada. No la había salvado. Ese día entendí que se depende de muchos factores para salvar una vida. Y pensé que lo entenderías en la medicina, pero tu existencia te está pidiendo que lo aprendas antes. El problema es que en el camino tu aprendizaje se ha visto mermado por tus emociones. Y sigues así. Te perderás a ti, la perderás a ella y también perderás el camino de vuelta a casa. He hablado con una de tus compañeras, Brittany. Hoy te llamará para que se reúnan. Por favor, no faltes. La madre de Andrew me coordinó una cita con ella y ya nos vimos. Hemos sacado los cálculos de tus notas y aún puedes rescatarte, salvar tu beca y volver al camino por el que luchaste desde que aprendiste a leer. Para ayudar a alguien no debes perderte a ti misma, pequeña. Tu corazón es tan noble como el de Sofía, pero hace falta más que un buen corazón para sobrevivir en la vida. Cuando tú lo recuerdes, tal vez ella lo empiece a aprender. Tu madre te ama incondicionalmente, pero sería una egoísta si buscando salvarte a ti, te abriera una cuenta sin límite para tus estudios. Tú perderías el valor por tus metas, al tiempo en que tratas de apoyar a alguien que tampoco conoce el coste de la vida. Si lo hiciera, solo entraría con ambas en el laberinto, sin salida, al que has entrado, cuya única forma de salir es fabricando una puerta de realidad. Yo quiero que fabriques tu puerta, pero la de tu novia, esa debe fabricarla ella. Con amor, mamá. Corrí un rato, no demasiado, porque odio correr y porque iba a explotar. Lejos de que el ejercicio calmara mi ansiedad, era doble ansiedad, mis pensamientos molestos y mi cuerpo pidiéndome irse a terapia intensiva. Así que cogí un taxi directo al lugar del encuentro. Me bajé en la entrada del jardín público de Boston. Caminé en la dirección que me había proporcionado. El día empezó a nublarse, como si la sensación que en nuestro momento fuera de tristeza. Saqué las ideas locas y dejé de sobrepensar, concentrándome en los tulipanes, en las ardillas jugando por doquier, mostrándonos a todos que solo éramos espectadores en su gran casa y que ese parque les pertenecía. Los patos paseaban plácidos por el lago y envidié su tranquilidad. Quería robarles esa paz que me faltaba, para ver si así desaparecían mis nervios. No lo logré. Por más que los veía y me concentraba en el lago, mi mente se iba al recuerdo de mi impulsividad, al día en el que me dejé llevar por el placer y dañé a la persona que amo. Seguí caminando, agradeciendo haber llegado temprano. Recordé que antes hablaba con Belén, pero en realidad era ella quien hablaba, y yo la escuchaba, y respondía monosílabas. Aún así, cuando recién me mudé con Sofía, Belén y yo manteníamos contacto, pero jamás nos vimos. Durante la pandemia consiguió donativos para el hospital en el que hacía voluntariado. Fueron días difíciles para todos. Los hermanos de Sofía se sentían encerrados. El mayor estaba rebelde, se escapaba de casa, y yo que nunca he sido de hablar ni de comunicar mis molestias, tuve que hacerlo. Fue la primera vez que le grité. Supongo que en algún punto me sentí frustrada. Estaba teniendo contacto diario con dos niños cuando jamás tuve hermanos. En mi casa Sergio y Claudia, e incluso mis padres, siempre respetaron mi espacio. Mis mejores amigos también lo hacían. Siempre estaba sola. Amaba tanto mi soledad que adaptarme a ellos fue difícil. Incluso llego a pensar que todavía me cuesta. Prefería estar en el hospital que en nuestro departamento, excepto por esas noches en las que llegaba y la veía a ella, la única persona por la que dejaría a un lado mi soledad, la única compañía que jamás me ha molestado. Atravesé la caminería con pasos lentos. Recordé la última vez que Sofía se molestó por la presencia de Belén en mi vida y que nunca se atrevió a decirme nada, excepto esa noche. Era diciembre, el frío nos estaba matando
Llegué tarde del hospital después de 24 horas de voluntariado, de ver morir personas con la impotencia de no poder hacer nada. Entré a la casa directo a la ducha, como era costumbre, para protegerlos a todos. Dejé los zapatos y la ropa de invierno en la puerta. Salí corriendo al baño y Sofía tenía lista la tina. Sonreí sintiéndome afortunada. Hasta había puesto pétalos de rosa en ella, espuma y un aromatizador relajante de canela. Me relajé sacando de mi cabeza la imagen de la muerte, ese que se lleva sin aviso a las personas, la que aparece dominando la vida y no se deja sobornar. La cara de los familiares, sus lágrimas, se fueron desapareciendo en el agua caliente. Me sumergí en ella y me olvidé de todo. Por un rato solo era la tina y yo, hasta que la música comenzó a sonar. Y ni siquiera sé cuándo entró, ni cómo lo hizo. Sofía cuidaba los detalles. El amor de mi vida lograba que mis momentos de paz fueran más que placenteros. Sabía cuándo acompañarme y cuándo necesitaba estar sola. Me relajé con las melodías del piano. Ella conocía mis gustos muchas veces mejor que yo misma. Estuve un rato dentro del agua y cuando salí me fui a nuestra habitación. Me tomé mi tiempo ignorando las notificaciones de mi Apple Watch. Alguien insistía llamándome y estaba en un estado de tanta relajación que me dio igual. Ni siquiera me fijé en ello. Me dispuse a echarme mis cremas y luego de un rato bajé envuelta en su toalla de baño. Porque prefería usar sus cosas, por su olor, por sentirla en mí. A Sofía le encantaba, así que fui a su encuentro, abrazándola desde atrás. ¿Te llama tu enamorada?, me dijo, apartándose de mí. Después de su llamada 1000, decidí no hacerla esperar. ¿Así no son las psicópatas? Esos que insisten e insisten y se aprovechan de sus estudiantes. Por eso atendí la llamada. Disculpa, nadie quiere ser enemigo de un psicópata. Aunque bueno, pensándolo bien, yo no soy nadie. Fueron sus palabras entregándome el móvil, aunque todo lo que dijo, lo dijo con la intención de que Belén la escuchara. No había silenciado la llamada. Belén omitió las palabras de Sofía y enseguida me comentó sobre otra donación de insumos para el hospital por parte de uno de sus estudiantes millonarios. Quise colgar, pero ella comenzó a hablar sobre su día. No sabía cómo colgarle o cómo ser disimulada y no parecer una interesada. Sí, gracias. Me diste una donación grandísima, pero no me gusta hablar por teléfono. Descansa. Adiós. No podía hacer eso, así que escuché un poco más hasta que me despedí. Todo eso no fue más de 10 minutos, pero cuando me senté en la mesa, Sofía ya había comido. Aún así, me calentó la comida y me sirvió jugo de naranja. Luego salió de la cocina, como si mi presencia le incomodara. Cuando me acosté en la cama, ella ya estaba volteada. Sabía que se estaba haciendo la dormida. Me quité la bata de baño y me metí bajo las sábanas, desnuda. La abracé por detrás y ella no se quitó. Te amo a ti, solo a ti, 1000 veces a ti. Ella no me interesa. Le susurré en el oído. Solo has sido tú en mi vida y planeo que sea así siempre. Sofía se volteó y quedó a centímetros de mí, recostada de su brazo izquierdo, mientras que con la derecha fue dejando caricias por mi abdomen, subiendo hasta los senos para luego bajar hacia mi vientre. ¿Crees que no te gusta porque me amas a mí, pero te parece interesante y atractiva? Eso está bien. Los seres humanos somos tan infinitos que es imposible pensar que solo les gustará a una sola persona. Solo te quiero a ti. Sophie movió su nariz y quise besarla. Quería hacerle entender que teniéndola a ella, todo lo demás perdía mi atención, pero no lo hice. Su pregunta me frenó. Cuando ustedes, ya sabes, jugó con su cabello
durante unos segundos, como si necesitara conseguir el valor, hasta que por fin continuó. Cuando tú y ella estuvieron juntas, ¿pensaste en mí? Es decir, cuando Noah me besaba, tú estabas en mi mente, siempre. Ya besarlo a él no me bastaba. Tenía que imaginarte a ti, hasta que definitivamente no podía. Tú estabas en todos lados. Julie, solo quiero saberlo. Esa noche, ¿pensaste que era yo quien te tocaba? Me quedé callada, por unos segundos que parecieron eternos. Sus ojos escarbaban en los míos, y no pude mentir. Lo siento, no fue tu culpa. Yo tuve la responsabilidad. Me enamoré de ti y ni siquiera fui valiente. La costumbre y el miedo hicieron lo suyo, y aunque tu culpa a Noah y a ti misma, al final fue mi responsabilidad. Y Julie, sé que lo disfrutaste mucho. Sé que tal vez lo hizo mejor que yo. Al final, es lesbiana de siempre. Debe tener trucos, ¿no? La vi reírse en medio de lo que para ella era una broma, aunque no fue así. Lamento volver a tocar el tema después de tanto tiempo. Solo era una pregunta que siempre quise hacerte y nunca me atreví. Esa noche hicimos el amor. Sentí sus miedos y las inseguridades que iba dejando atrás con cada beso para concentrarse en amarme. Y al final tenía razón. Yo lo había disfrutado. En medio de todo lo que ocurrió, cada vez que pensaba en ese recuerdo, lo veía como una mezcla de placer y de dolor espantoso. Y no, no la imaginé a ella mientras me tocaba. Se fundió en mí y fui anhelando más. Y así pasaron las horas, pidiéndole que siguiera. La sentí besarme mientras me daba lo que quería, y quería decírselo. Hay niveles que no tienen comparación, porque comparar es ofender. Y allí, por encima de esos niveles, estaba Sofía Pierce. Me concentré en el presente y caminé hasta llegar al encuentro de Belén, siguiendo la caminería alrededor del lago, recordando que después de esa noche le agradecí la donación y fui alejándome, sabiendo que si bien tenemos individualidades en las relaciones, también tenemos poder de elección. Y si sabes que una presencia hace sentir insegura a tu pareja sin que te lo pida, puedes elegir su tranquilidad. Julie Dash. Belén, hablo despacio. Hola, llegaste temprano. Hola, dije, más bajo de lo que hubiese querido, levantando mi vista a sus ojos. Llevaba una camisa de ejercicio ajustada que mostraba la mitad de su abdomen, marcado por los ejercicios. No tenía los cuadritos como Sofía, pero era evidente que había estado ejercitándose. Llevaba una cola alta y su cabello color castaño oscuro estaba más largo que en el instituto. Zapatos deportivos y unos leggings negros muy pegados a su cuerpo. Tampoco llevaba lentes y ninguna dijo nada, por lo que me pareció una eternidad. Por algún motivo quería irme, salir de allí, lejos de ella. Hoy daré una clase de meditación. ¿Te gustaría quedarte? Me preguntó, y de inmediato negué con la cabeza, sin ningún tipo de cordialidad. Fue algo instantáneo, pero ella solo se rió para luego agregar. Está bien, te cuento un poco. Desde que salí de Venezuela me he dedicado a la meditación. Me certifiqué y viajé por unos meses a Bali, al retiro del silencio, solo con tu interior, sin más palabras que las del guía y las de tu espíritu. Habló, tomando el ritmo de la conversación, y retomamos la caminata por el parque. Ahora doy clases de español de lunes a viernes y los fines de semana hago talleres de meditación libre. Próximamente daré un retiro de 3 días. Me gustaría invitarte.
Siempre logras transmitir que todo va a estar bien, incluso aunque no es verdad. Así que supongo que sí. Te imagino haciendo yoga. Difiero. Contesto. De las dos, eres tú quien transmite paz. Me detuve cuando pasó su mano por mi cara, apartando el cabello que se me estaba metiendo en los ojos. La brisa había aumentado, y no solo se estaba ocultando el sol, sino que estaba empezando a lloviznar. ¿Qué es tan urgente que solo podías decirme en persona? ¿Quieres que nos tomemos un café? En realidad tengo que volver. Sofía cocina. Comeremos juntas. Tenemos una cita. Ya sabes, no puedo hacerla esperar. Y sí, todo esto lo dije muy entrecortado. Y luego muy rápido. Y por supuesto, debí verme como una idiota. Me sentía como la niña del instituto frente a su profesora, a pesar de que ya no era una niña, ni tampoco su estudiante. No tienes que tratar de espantarme. Me equivoqué contigo una vez, pero eso no va a volver a pasar. Tampoco tienes por qué estar tan nerviosa. Tocó mi mano con la suya. Estás temblando. Me entregó un abrigo que tenía guindando en su brazo, pensando que estaba temblando del frío. Pero no era eso. Tampoco quería continuar allí. De pronto, me sentía abrumada. No estaba controlando mi cuerpo. Estaba nerviosa. Quería salir corriendo de allí, pero probablemente tropezaría con cualquier cosa y sería aún más bochornoso. Yo solo quiero saber por qué estoy aquí. Insistí, siguiéndola hacia un banco con vista al lago, al que empezó a caminar. Ella llegó antes y sacó de su bolso una especie de manta que puso en el banco, para que no nos mojáramos la ropa al sentarnos. Me senté a su lado esperando a que hablara, pero al parecer a ella también le estaba costando. En ocasiones queremos ayudar a alguien, pero en vez de ayudarlo, lo hundimos. Y muchas veces lo hundimos para siempre. Respondió, y pude percibir que quería decirme algo más, pero no lo hizo. Su mirada estaba puesta en el lago, no en mí. De cierto modo, eso hizo que mi cuerpo se regulara y perdiera el miedo. Yo tampoco dije nada. Me llegó un mensaje de Brittany. Revisé la notificación por mi Apple Watch. Sabía que era sobre mi beca. Si necesitas llamar a alguien, puedes hacerlo. Te espero, me dijo Belén, y le tomé la palabra. Mi llamada con Brittany fue rápida. Me dijo que iríamos a la montaña, que todavía podía recuperar mi carrera y que iba a ayudarme. Quedamos a las 3 de la tarde. A veces no es como parece, y te aseguro que Sofía me ha ayudado más a mí de lo que yo he podido ayudarla a ella. Antes de Sofía Pierce, ¿quién era, profe? La niña que odiaba que le preguntaran en clase porque le tenía pánico a su propia voz. Pero ya no soy esa niña. Me paré frente a Belén y solté ese montón de palabras como si una parte de mí necesitara sacar todo lo que por tanto tiempo guardé. Me equivoqué, Belén. Y sí, lo disfrutamos. Y no, no me arrepiento de hacerlo contigo, sino del momento, de haberlo hecho por despecho y no por amor. El sexo me gusta, y el sexo contigo me gustó, pero no es lo mismo hacerlo cuando amas. Por eso es que ya no quiero hacer esto. No quiero ser la niña del instituto a la que le decías cosas de Sofía para ayudarla y luego darle sexo a su novia. Y eso es mi culpa, no tuya. Solo lo recalco porque la clase de ética no funcionó. Y Sofía Pierce me enseñó que puedo hablar, que mi voz cuenta y que no debo tener miedo de expresarme. Expresé, metiendo mis manos en los bolsillos del suéter. Sentía que había sacado todo lo que tenía por dentro, sin filtro, y esperaba que ella se defendiera, pero solo se paró frente a mí con la serenidad que la caracteriza. Tienes razón en cada palabra, afirmó Belén. Me equivoqué.
Y te pido disculpas, pero las palabras a veces no son suficientes, y por eso tengo que decírtelo. Sofía trató de suicidarse la noche en la que tú y yo tuvimos relaciones. Iba a lanzarse del Roraima. Sus palabras sonaban lineales, sin énfasis en ninguna de ellas, pero había dejado de lloviznar y ahora llovía con más fuerza. No solo en el exterior, sentía que las gotas iban perforándome por dentro, mientras que sus palabras se repetían en mi cabeza. Iba a lanzarse del Roraima. Me quedé muda, solo observándola, inhalé profundo, tratando de organizar en mi mente lo que acababa de escuchar, pero solo se repetía la imagen del cuerpo de Sofía destrozado, por mi culpa, solo por mi inmadurez. Ese día en el Roraima logré detenerla, pero si no, hoy estaría muerta y tú estarías destrozada. Ella iba a lanzarse porque nos habíamos acostado, y esto no es por nosotras. Debía ser más por ella, pero hubiese terminado en un psiquiátrico. Era huérfana, con un tutor, 2 hermanos que perdió y un papá ausente que tenía varias demandas. Pude arruinarle la vida, o eso fue lo que pensé cuando la dejé ir con Christopher, su tutor. Pero ahora lo veo distinto, Julie. Puede que yo pensara que la salvé, cuando en realidad solo le di más tiempo. Y puede que ahora, por no decir nada, ella recaiga y tú arruines tu vida, por mi culpa, por no saber la verdad. ¿En qué influye el conocimiento del hecho tanto tiempo después? ¿Qué puedo hacer ahora que no haya hecho antes? Fui tajante. Eso solo puedes saberlo tú, Dash. Expuso. Si su comportamiento es adecuado, no habrá nada de qué preocuparse. O tal vez sí. Las personas con depresión pueden estar en la cima de la felicidad un día y al siguiente quitarse la vida. La depresión se cura con ayuda profesional, no solo con amor. Nunca te cayó bien. ¿Por qué te interesa? Sofía me odia. Eso no quiere decir que yo la odie a ella. Afirmó. A mí me interesas tú y me avergüenza la forma en la que pasó todo. Mi forma de reivindicarme con ambas es esta. Yo también he cambiado. Por meses solo viví avergonzada por lo que sucedió contigo. Eso no viene al caso con este tema. Por favor, Inkiri, ¿quién más sabe lo que sucedió ese día? ¿Por qué nunca me lo dijo? Este último pensamiento lo dije en voz alta. Ella me prometió que se alejaría, porque era consciente de lo que iba a hacer, de lo mucho que eso te habría destrozado. Prefirió alejarse porque te restaba, y al final eres la única que puede saber si Sofía sigue restándote o solo te suma. Lo importante es que si lo hizo una vez, puede repetirse, y debes ser consciente de que no está bien. No es la primera vez que intenta suicidarse, y aunque me digas esto, no la abandonaré. No estoy aquí para que la abandones. Belén abrió su sombrilla para cubrirme de la lluvia, pero al ver que no iba a estar con ella allí, ni tampoco recibirlo mientras lo veía mojándose, se limitó a cerrarlo y a agregar: Solo quiero que sepas que si tú sigues convirtiéndote en su felicidad, cuando algo suceda, no sabrá cómo vivir. No va a suceder nada. Eres una niña, estás estudiando, escogiste la carrera que te permite tener menos vida social y un día no estarás en casa, no tendrás tiempo para ella o no el suficiente para convertirte en la droga que la mantiene con vida, porque probablemente ahora eres eso para ella. Dejó las drogas. No, debatió Belén. Solo consiguió una que piensa que no le hace daño. Deje de responder, deje de hablar. Comencé a indagar en nuestros recuerdos. Sofía siempre fue paciente,
O al menos, eso es lo que recuerdo. Pero también mi tiempo era suyo, y por eso estaba perdiendo mi beca. El amor no es así como lo pintas. Objeté. El amor no desaparece las carencias, tampoco cura la depresión. El amor verdadero no se utiliza para tapar la herida, pero puede mostrarte las formas para que te recuperes sin depender del otro. Coincido en que tienes todo para salvar la vida de otros y tal vez de apoyar a la persona que amas para que se cure de verdad, pero no así. Hablas como si conocieras cómo es nuestra relación, Belén, pero tenemos tiempo sin hablar y viste un momento grave de la vida de Sofía, pero ella es más que esa noche. Quiero que sepas que si ella moría, no iba a ser tu culpa, ni tampoco mía. Sus emociones se desbordan y el ancla que representas se fue esa noche. La persona que la mantenía viva hizo algo que rompió una pieza de ella, pero no es la única pieza que falta. Sus soportes están desbalanceados y por eso, cuando nosotras fallamos, prefirió morir. Y sí, puedes estar en negación, pero yo no iba a vivir en paz sabiendo que nunca lo supiste. Ahora sí, necesito irme. No eres la medicina, Julie, añadió. Hoy eres esa pastilla de dopamina que Sofía necesita. Eres su droga diaria, su felicidad constante, la emoción que no pasa y el amor de su vida. Pero no puedes tomar pastillas diarias que te curan el dolor cuando la herida que tienes es profunda. Un día pueden acabarse las pastillas, o tal vez, de tanto tomarlas, pierdan su efecto. Y cuando la pastilla no esté o no funcione, la infección de esa herida habrá avanzado y no habrá vuelta atrás. Salí de allí a toda prisa, con la cabeza dándome vueltas, con las comparaciones sobre su verdadera herida y sobre mí, tapándola superficialmente. Estuve sola todo el día porque no quería ir a casa. No sabía cómo saludarla como si nada, sabiendo que me había mentido, sabiendo que casi la maté y no quería hacerlo de nuevo. No quería ser responsable de sus tristezas y para eso no podía ser la única base de su felicidad. Apagué mi móvil y fui directo a verme con Brittany. Había llorado y ella lo notó. Pensaba que era por la carrera y comenzamos a subir esa montaña. Durante el trayecto, Brittany parecía un coach motivacional, exigiéndome que moviera las piernas, que no me rindiera, que el ejercicio representaba mi carrera y que podíamos lograrlo, que yo era un genio que había desperdiciado su potencial, pero ella estaba al rescate. Se comportó como una verdadera amiga. No intentó nada conmigo, ni tampoco dijo nada en contra de Sofía. Empezó a decirme conceptos básicos del tema. Me hacía preguntas como mi madre solía enseñarme, y mi mente comenzó a funcionar, mientras mi cuerpo iba tratando de reaccionar con lo mucho que odio ejercitar. Mi mente iba rápido, respondiendo todo, analizando cada cuestionario y recuperando mi amor por el ejercicio. Lo hice porque necesitaba dejar de pensar en las palabras de Belén, así que me exigí más que nunca. Fui atravesando cada piedra, subiendo hasta con las manos, pero lo iba a lograr. Esto te cuesta, agregó, riéndose. Mírate, apestas. Se burló de mí, que estaba prácticamente arrastrándome por la colina final hasta llegar a la meta. Pero aún así lo estás logrando, nena. Agua, le imploré con la voz entrecortada y mi respiración sin saber cómo funcionar. Brittany me tendió la mano cuando estábamos a punto de llegar. La tomé y no aguantaba más. Ella me impulsó y estábamos allí. Habíamos llegado a la meta. Aunque yo solo pensaba en cómo retornar, me echó el agua en la boca y en la cara, mientras me decía que estaba morada, que si necesitaba a la ambulancia, y era en serio, que le dijera para llamarla. Y tomó una selfie
cuando prácticamente tenía las manos sobre mis rodillas. Mi cabeza daba vueltas y mis pulmones peleaban conmigo. Me dijo que sonriera y creo que hice lo más parecido a una sonrisa, pero es lo último que recuerdo antes de desplomarme. Cuando abrí los ojos, me llevaban cargada entre dos sujetos musculosos y Brittany estaba atrás de ellos, diciéndome que casi llegábamos a tierra. Cerré los ojos porque me sentía fatal. Abajo estaba la ambulancia o los bomberos. Ni siquiera podía ver con claridad. Estaba mareada. Ella fue a cogerme la cara y terminé vomitándola. Nunca había vomitado tanto. Brittany trataba de limpiarse en vez de hacerse a un lado, y yo seguía vomitándola porque mi cuerpo no coordinaba para moverme a otro lado. Me metieron en lo que al final sí resultó una ambulancia, y estuve allí durante más de 2 horas recibiendo suero, aplastada emocional y físicamente, hasta que me dejaron ir a casa. Lo peor fue darme cuenta de que no le avisé a Sofía, que la dejé esperando con la comida hecha. Entrar a la casa y ver su decepción, entender que al final no iba a dejarla, no iba a decirle que sabía lo del Roraima. Me sentía mal en todos los sentidos, así que me excusé diciéndole que tenía que estudiar, pero en realidad me encerré en el cuarto de estudios. Fui hacia la esquina más lejana a la puerta y puse música alta para que no se escuchara mi llanto. Solo allí pude drenar. Me aferré a la almohada intentando que ella no me escuchara y solo hice eso, llorar. Lloré por la impotencia de casi perderla, por el falso entendimiento de que en su última crisis se había cortado de forma accidental, por mi dejadez de no insistir en la terapia, porque antes de Belén ya lo habíamos hablado, e incluso fue, pero desistió rápido. Pensé que era lo correcto, la terapia le hacía mal, pero el cambio cuesta, y siempre cuesta más antes de mejorar. Mordí la almohada por todas las palabras ciertas que había omitido. Yo sí era su pastilla mágica, y tal vez ella era la mía. El amor no es eso. El amor no es curarse mutuamente, sino querer mejorar individualmente, convertirnos en nuestra mejor versión para luego crecer juntos, no ser la droga que mantiene al otro en pie. Y mi madre también tenía razón. Me sentí en un laberinto sin salida, donde lo más bonito que tenía también se estaba convirtiendo en lo más triste. Y me vi allí, como desde arriba. Por un momento fui espectadora de la mierda en la que estaba sumergida, gritando, golpeando la almohada sin medir mis emociones, sino presa de ellas. En la ambulancia decían que tuve un colapso nervioso y Brittany decía que tuve un ataque de ansiedad por la universidad. Necesitaba a Paula, necesitaba a mi amiga y todavía faltaban semanas para que viniera a verme. Así que allí estaba yo y fui calmándome. Fui sopesando mis opciones. Necesitaba fabricar la puerta para salir de mi laberinto. Sí, pero también necesitaba apoyar a Sofía mientras ella fabricaba la suya. Aunque esa noche solo lloré. Capítulo choqueante. Todos, todas, todes, omitimos algo muy importante. Y era esto, que Sofía nunca le dijo ni le comentó a Julie lo que había pasado en el Roraima. Se quedó simplemente con la carta que Sofía le escribió. Y según Julie, esa era la verdad. Y tampoco nosotros sabíamos con exactitud cómo habían pasado las cosas. Después nos cuenta la noche que Sofía se quedó con la cena
esa fue la noche en la que Julie, en la mañana, Julie se encontró con Belén. Después, por todo el shock que obviamente le ocasionó tremenda noticia porque fue un bombazo para ella, se fue con Brittany y la Brittany le dice que sí, que vas a recuperar tu beca y yo te voy a ayudar, no te preocupes, porque aparte ya se están quedando sin dinero, Julie está por perder la beca que su mamá no le quiere pagar. Y le dice, sí, sí, es por la beca, ajá. Empiezan a subir la montaña, se toman la foto que ustedes recuerdan que Sofía vio, que Sofía se molestó por eso y se fue, o claro, se salió de la casa y se fue a buscar a la rusa, si no me equivoco, o bueno, se encontró con la rusa en el parque para jugar tenis, algo así fue. Y hasta eso, Julie, nadie sabía que estaba en el hospital porque se desmayó. Y después de eso, o sea, lo más heavy fue que Julie regresó a su casa, le dieron de alta, nunca le comentó nada a Sofía. De hecho, Julie apagó el celular. Si ustedes vuelven a ese capítulo, que fue antes de que se vayan al juego, cuando pasó el tema de que ya se estaban por separar y Julie y Sofía dijo, no, ya no más. O sea, ella no me entiende, no le entiendo por qué se está alejando y ¡wow! Esto es un viaje, señoras y señores, damas y caballeros. Está controversial el tema, ¿eh? Bien controversial. Como siempre, Nakari nos está poniendo a prueba. A ver si estamos atentas al capítulo. A ver si ustedes también escuchan todo el video. Creo que no escuchan mis comentarios. El mail y la carta que le deja su mamá en el mail a Julie, que sí, o sea, está viajadísimo, ¿eh? Hay que analizar, hay que ver qué va a pasar más adelante porque ya me empezó a preocupar toda esta situación. También quiero que nos expliquen qué fue, en qué momento Julie va a buscar a Sofía. Se apareció simplemente ahí, donde estaba, en el hotel, junto a la rusa. Y es ahí donde dan por terminada oficialmente su relación. Lo hacen público con nosotras, que seguimos cada escena, cada capítulo, cada desenlace de este hermoso y atrapante libro. En fin, saben que no se tienen que desconectar porque cada vez está, más viajado que el anterior. No se olviden, amigos, de comentar, de compartir y de darle like. Suscríbanse a este canal, activen las notificaciones. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook. Nos vemos en una siguiente escena. Bye bye.